a todos, mi nombre es Geraldine y soy la presentadora de este podcast llamado Los contrastes del porfiriato. Estoy súper feliz de presentarles nuestro episodio piloto al que titulamos El porfiriato en perspectiva. En este episodio haremos un tipo de debate sobre las ventajas y las desventajas que hubo en el porfiriato y lo compararemos un poquito en perspectiva con la actualidad y las cosas que nos dejó. Antes de presentarles a nuestros invitados, quiero darles un poquito de contexto sobre lo que fue el porfiriato, por si algunas personas no lo tienen muy en claro. Y bueno, antes pues decirles que el porfiriato fue una de las épocas más oscuras del México independiente, pero al mismo tiempo también fue una de las épocas doradas. Así que vamos con el contexto. De la historia de México, su nombre viene del gobierno de Porfirio Díaz entre 1876 y 1911. Este periodo fue testigo de un notable impulso económico y de modernización. Se construyeron ferrocarriles, se fortaleció la infraestructura y se logró una estabilidad financiera que atrajo inversiones extranjeras. Sin embargo, ese desarrollo vino acompañado de autoritarismo, represión y desigualdad. Las libertades políticas se vieron restringidas, se reprimió al pueblo y gran parte del crecimiento benefició a unos pocos, mientras muchos vivían en condiciones precarias. Ahora sí, conociendo un poquito sobre el contexto del porfiriato, conozcamos a nuestros invitados especiales que debatirán a favor y en contra del porfiriato. Iniciemos con Carla Zárate, por favor. Hola, soy Carla Zárate. Me da mucho gusto que me hayas invitado, Geraldine. Yo estoy a favor del porfiriato gracias a que México alcanzó modernización y trajo cierta estabilidad después de tanto conflicto como lo que fue la Guerra de Reforma y la intervención francesa. Tus puntos son muy acertados, Carla. Gracias por tu participación. El porfiriato trajo cierta estabilidad al país, pero igual tuvo retrocesos significativos que nuestra contraparte, Aarón Guerrero y Valeria Lozada, nos dirán a continuación. Hola, mi nombre es Aarón Guerrero, te agradezco la invitación, Geraldine, y estoy en contra del porfiriato porque justo esta estabilidad que menciona Carla está llena de represión y sobre todo desigualdad social, y la verdad para mí eso no es el mejor ejemplo de estabilidad que hubo en esa época. Hola, soy Valeria Lozada. Gracias por invitarme, Geraldine. Y mi postura, al igual que la de Aarón, que es en contra del gobierno de Díaz, ya que por más de 30 años el pueblo mexicano fue reprimido y abandonado por este régimen. Ahora que ya conocemos sus posturas, me gustaría que desarrollemos un poquito mejor sus argumentos, y qué mejor manera de hacerlo hablando sobre las ventajas y desventajas que nos trajo el porfiriato. Empecemos con el lado positivo, por favor. Unas ventajas del porfiriato fueron que construyeron más de 20,000 kilómetros de ferrocarril, mejorando el transporte y comercio. Un ejemplo más concreto de cómo el ferrocarril mejoró el comercio es que los ferrocarriles conectaban minas en Chihuahua a Zacatecas con el puerto de Veracruz, facilitando la exportación de minerales y reactivando la economía minera que estaba estancada desde la independencia. También aumentó la inversión extranjera, especialmente de Estados Unidos y Europa, que impulsó la modernización de la infraestructura. Se expandió la red ferroviaria, se establecieron líneas telefónicas y telegráficas, se construyeron puertos modernos, carreteras, se implementó alumbrado público, sistemas de agua potable y alcantarillado. Y lo vuelvo a decir, en el porfiriato sí hubo estabilidad tanto política como financiera. Si bien no fue perfecta, hay que reconocer que también tuvo su lado positivo. Muy buenos tus argumentos, Carla. Muchísimas gracias por brindarnos esta información. Ahora hay que ver el otro lado de la moneda. Entre Vale y Aarón, ¿nos podrían decir las desventajas que trajo el porfiriato, por favor? El problema de porfiriato es que toda esa modernización y estabilidad que menciona acá mi compañera Carla se consiguió a costa del pueblo mexicano. No hay que olvidar que la represión y la desigualdad fueron características marcadas de este periodo. La prensa era censurada o comprada por el gobierno. Los periodistas que criticaban al gobierno eran encarcelados y exiliados. No había democracia. Las supuestas elecciones eran una simulación. Los opositores eran perseguidos o silenciados, como lo fue Francisco I. Madero. Fue
encarcelado tras oponerse a las elecciones de 1910. Recordemos una de las principales razones del estallido de la Revolución Mexicana, la pobreza estructural arraigada a la notoria desigualdad económica. Mientras la élite vivía en condiciones europeas, la mayoría del país vivía en pobreza extrema, especialmente en el campo. El campesinado trabajaba en tiendas de raya donde se les pagaba con vales que solo podían usar en las tiendas del patrón, y era un círculo vicioso para los trabajadores, porque al no recibir un pago adecuado y necesitar por ejemplo, una cobija no se les alcanzaba por los precios elevados en las tiendas, recurrían a pedir vales prestados a tiendas de raya, y así caían en un ciclo de endeudamiento que no tiene fin. El supuesto orden y progreso de Díaz no consideraba a la clase social desfavorecida. Y tienes toda la razón, el régimen entregó millones de hectáreas a empresas extranjeras y hacendados, y estas eran habitadas por comunidades indígenas que fueron despojados. Otro aspecto negativo de que fue la represión laboral. Ejemplo es la huelga del Río Blanco. Obreros textiles protestaban por bajos salarios y abusos. El ejército reprimió la protesta y hubo docenas de muertos. Otro gran ejemplo es la huelga de Cananea, mientras exigían igualdad y condiciones con trabajadores estadounidenses, y también brutalmente reprimido. Muchas gracias por su participación. Ahora con esto podemos decir que el porfiriato tuvo cosas negativas, pero también tuvo cosas positivas. Por último, para cerrar, les tengo una pregunta para ustedes. ¿Aún vivimos consecuencias del porfiriato en la actualidad? Claro que sí, si antes había represión, actualmente, aunque hay democracia, muchos políticos, periodistas o activistas son asesinados. Y hablemos de la desigualdad económica. En el porfiriato, la riqueza se encontró en unas pocas hacendados y empresarios. Actualmente unos cuantos gozan de dinero y la mayoría están en la pobreza estructural que vienen desde entonces. La dependencia económica del extranjero. Se fomentó mucho la inversión extranjera, especialmente de Estados Unidos y Europa. Hasta el día de hoy México sigue dependiendo de inversión y de comercio exterior. Por ejemplo, el TECMEC con Estados Unidos y Canadá. Gracias a los tres, creo que todos tienen puntos muy acertados. El porfiriato dejó huellas profundas en la historia de México. Algunas de estas impulsaron el desarrollo del país y algunas otras dejaron desigualdades que enfrentamos hoy en día. Pero esto nos ayuda a entender mejor la actualidad, por qué tal cosa es como es, etc. Por último, quiero agradecerles a todos los participantes por darnos sus opiniones sobre el porfiriato. También agradecerle a todos ustedes que nos están escuchando desde sus casas, y los esperamos en un nuevo episodio de Los Contrastes del Porfiriato.